Hola. Bueno, lo primero, pediros disculpas por el lapsus este con el horario. No sé por qué, desde un principio sabía que eran las 8, pero el cartel pues lo hice mal. Así que las personas que estéis un poco confundidas por el horario, os pido disculpas. Y nada, solo una pequeña introducción antes de invitar a Pablo a que se conecte. Para comentaros que, bueno, cayeron en mis manos algunos artículos que realmente querían confundir al consumidor, menospreciar la cosmética natural. Y bueno, me pareció importante hacer este directo con Pablo para aclarar conceptos, porque creo que nos hace mucha falta y defender lo que para nosotros es una cosmética natural. Así que nada, ahora veo que os vais uniendo algunos. Voy a ver si está Pablo. Le invito a subir y arrancamos. A ver, ahora. Hola, buenas. Ahora Buenas sí. tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, con un poquito de calor, pero Sí, bien. yo mira, con abanico también. Hace, Sobreviviremos. hace calor, hace calor. Bueno, ¿se nos oye bien? ¿Se nos ve bien? Sí, supongo que sí. Tú me oyes bien, ¿verdad, Pablo? Sí, yo oigo perfecto. Vale. Pues nada, que lo primero que he hecho es pedir disculpas porque por este lapsus con la hora, que si las 8, las 7, no sé, se me metió en la cabeza que era las 8, pero el cartel lo puse a las 7, he confundido un poco al personal, pero bueno, esto Bueno, que... no pasa nada. Peores cosas han visto. Y luego, pues también estaba haciendo esta pequeña introducción explicando que, pues que leí algunos artículos que me daban la impresión de que estaban queriendo desvirtuar, estaban queriendo como confundir sobre la cosmética natural, ¿sabes? Como haciendo un poco un alegato de que lo sintético consigue cosas que lo natural no. Y bueno, pues me pareció importante aclarar conceptos, aclarar ideas de lo que defendemos, que es la cosmética natural, la de verdad. Sí, sí, por supuesto. No, y además mezclaban palabras. Ya sabes que el castellano tiene eso de que hay bastante ambigüedad en algunos términos y en algunas cosas, y mezclaban lo que era artificial con la palabra sintético y trataban de, no sé, los que yo fui leyendo también y los que fui mirando es como que mezclaban conceptos y los sacaban de contexto. El problema de las palabras es cuando las quitas de contexto. Hay un ejemplo básico en lengua que se da en la primaria, que es lo de casco, casco y casco, ¿no? O sea, el casco del soldado, el casco de un barco y el casco de un caballo. Dependiendo de qué estemos hablando, se puede llegar a confundir la palabra, ¿me Claro. entiendes? Y eso es lo que intentaron hacer en varios artículos. No fue el único, yo estuve mirando también bastantes artículos de eso. La verdad que nunca o sea, nunca tengo tiempo, en realidad, para dedicarle a lo que están escribiendo por ahí, y me estoy tomando el tiempo porque estoy viendo que están haciendo una ensalada, pero de las buenas. Eso tiene una realidad. Hay un dicho que se le atribuye al Quijote, que no es del Quijote en realidad, unas palabras que dicen de que los perros ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Eh, y Sí, yo creo que está habiendo un poquito de miedo, porque estúpidamente en realidad, porque en realidad el que elige utilizar cosmética convencional va a seguir utilizando cosmética convencional, digamos nosotros lo que digamos. Y me parece claro, correctísimo, porque son decisiones, ¿me claro. entiendes? Entonces, hoy también la cosmética natural se puso un poco borde en ese tema, porque es como que no, o usas cosmética natural o no eres, como se llama, una persona elevada. Yo creo que no es así, yo creo que cada uno tiene que elegir lo que quiera y sentirse cómodo con aquellas decisiones que toma. Lo que Sí, uno no puede hacer es imponer que todo el mundo use cosmética natural, así como no se puede imponer que todo el mundo coma vegetales, claro, ¿no? Es una Pablo, decisión.
pero de lo que se trata es de explicar y de aclarar conceptos para que la persona pueda tomar su decisión con la información en la mano. Porque Totalmente de acuerdo, claro, lo que totalmente no de acuerdo. De hecho, yo me enojé mucho con esta clase ¿cómo se llama? De posts que se largan y con esta clase de cosas que se escriben, precisamente porque no están jugando limpio. Entonces, exactamente. fíjate que nosotros estamos diciendo que cada uno elija lo que quiera, porque tiene que elegir, porque para eso somos libres, ¿vale? A pesar de que cada vez se nota que un poquito menos, pero somos libres precisamente y por eso cada uno tiene que elegir. Lo que no se puede hacer es jugar sucio, ¿vale? O sea, confundir al personal, confundir a la gente, confundir al usuario, malversar las palabras, porque también hay otra realidad, que yo creo que esto lo he hablado alguna vez contigo, Elena, y con muchos de los que seguramente ahora estarán mirando también el directo este. Yo lo que digo que hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, la única cosmética que existía era la convencional. Había muy poca gente que se dedicara a la cosmética natural. Seamos sinceros, yo recuerdo hace 15, 20 años atrás, la cosmética natural era algo muy, muy, muy de casa y que no lo hacía nadie. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y los viejos como yo, o como mi familia, que siguieron haciendo siempre la cosmética tradicional, estamos tan ocupados haciendo cosmética que no nos ponemos a hacer publicidad al respecto. Entonces esto es algo muy nuevo. ¿Qué sucede? Esos profesionales que hacían fórmulas están acostumbrados a lo convencional, a lo artificial, a lo sintético, ¿vale? Entonces es muy difícil ahora de repente que las exigencias de todos los consumidores es que sea natural, es muy difícil formular con fórmulas correctas, porque otra cosa que también se habla mucho es de que no es eficiente la cosmética natural. Claro, naturalmente no es eficiente, ¿por qué? Porque los que la están fabricando muchas veces no tienen ni pajotera idea de cómo formular con natural. Entonces sacan productos supuestamente naturales que no están bien formulados. Es que Entonces, déjame que vayamos un poco ahí, que tenía aquí un poquito de orden, porque, por ejemplo, bueno, una de las cosas que leí, que hablando pronto y mal, me tocó bastante las narices, es como la cosmética natural no crece en los árboles. sí, eso, Es obvio. eso, Es eso, obvio. claro, naturalmente es artificial, de Claro, hecho. pero es un poco... Hay que hablar con coherencia. La cosmética natural es artificial. ¿Por qué? Porque es un artificio del ser humano. Igual que el pan. El pan es artificial también, ¿vale? ¿Por qué? Ahí es cuando viene la diferencia. El pan es artificial, que no sintético. Y la cosmética natural es artificial, que no sintética. ¿Qué significa artificial? Un artificio es una creación. Es algo que crea un individuo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo todavía más interesante. Un nido de un pájaro. ¿Un nido de un pájaro no es natural? Sí, ¿por qué? Porque lo hace un pajarito en la naturaleza. Pues no, es algo artificial. ¿Por qué? Porque hay un animal que tejiendo las varitas hace un nido. Entonces es un artificio de un animalito. Pues nosotros también somos animalitos. No sé si se olvidaron, la gente se olvidó de que somos animales, ¿me entiendes? Pero bueno, entonces es un poco eso lo que hay que entender. Y totalmente de acuerdo contigo. Claro, entonces la cosmética natural evidentemente se hace en un laboratorio, se elabora, se formula y hay una química dentro de una cosmética. Totalmente. Totalmente. Hay una química y existen dos tipos de química. Existe la química orgánica, ¿vale? Que es la que hallamos de forma natural, o sea, de forma normal en la naturaleza, y una química inorgánica, ¿vale? Entonces ahí está la diferencia. Y lo otro que está es lo que dije antes. Cuando se habla de sintético y cuando se habla de natural. ¿Qué es sintético y qué es natural? Yo creo que eso sería una muy buena forma de que la gente entienda de qué significa eso de sintético y natural. Sintético, cuando algo es sintético, es algo que emula una cosa natural, ¿vale? Pero mediante medio sintético. Por ejemplo, un cuero y una cuerina. Un cuero es algo natural porque a pesar de haber sido trabajado por las manos de un, ¿cómo se llama?, de un marroquinero, es una pieza natural, porque es el cuero de una vaca o el cuero de lo que sea, ¿vale? Y una cuerina es un derivado petrolífero que simula de forma sintética el cuero, ¿vale? Entonces, tiene unas condiciones muy diferentes. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender.
cuando nosotros hablamos de sintético y cuando hablamos de natural, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que yo cojo, por ejemplo, vamos a hablar de algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hablar del alcanfor, ¿vale? El alcanfor, que es un producto que casi todo el mundo conoce, todo el mundo lo ha olido alguna vez y demás, en las bolitas de alcanfor, en el alcanfor de que se ponía en el pecho y demás, ¿no? Entonces, el alcanfor. El alcanfor tenemos dos formas de obtenerlo. Solamente hay dos formas de obtenerlo. O natural o sintético. ¿Natural qué es? El alcanforero, que es el Cinnamomum camphora, es un árbol muy grande, precioso, de hecho una bestialidad, y en su corteza tiene gran cantidad de alcanfor. De forma natural lo crea, ¿vale? Entonces, ¿cómo se obtiene el alcanfor natural cristalizado? Se obtiene de una sola forma. Se destila, se obtiene el aceite esencial de alcanfor, que es líquido, que además de tener alcanfor tiene otros componentes, por eso se mantiene líquido. Entonces, ¿qué se hace? En laboratorio se coge ese aceite y se fracciona. ¿Qué es el fraccionado? El fraccionado es algo muy sencillo. El fraccionado es, cojo el aceite esencial, lo pongo dentro de un alambique, ese alambique se calienta y, dependiendo de las temperaturas a las que yo los caliente, va a destilar los distintos componentes que lo forman. Y uno de esos componentes, el de mayor existencia dentro del aceite esencial de alcanfor, es el alcanfor, ¿vale? Que es una molécula que se llama así. Entonces ese es el alcanfor natural, ¿vale? Que se obtiene por fraccionamiento del propio aceite esencial de alcanfor. Luego viene el alcanfor sintético. ¿Qué es el alcanfor sintético? En la industria del papel se utiliza madera, como todo el mundo sabe. Entonces, ¿esa madera qué se hace? Esa madera, para poder transformarla en celulosa, se tiene que fermentar. Para poder fermentarla, como la mayoría de esa madera tiene resina y aceites esenciales, hay que quitarle esa resina y esos aceites esenciales porque funcionan como antisépticos. O sea, no se podría hacer el proceso precisamente de fermentación. Entonces, para poder fermentarlo, lo calientan y toda esa sustancia que tenía dentro, que es natural, se extrae y se llama trementina. Esa trementina es la que se usa para la pintura, para disolvente, para todo lo demás. Pero, si se coge esa trementina, se puede hacer alcanfor de allí. ¿Por qué? Porque es rica en alfa y beta pineno. Y la alfa y el beta pineno, si se lo cataliza, se transforma en alcanfor. Y eso es el alcanfor sintético. O sea, estamos teniendo un proceso químico agresivo con una serie de sulfatos para poder decantar el alfa y el beta-pineno y transformarlo en alcanfor, ¿vale? Entonces, eso es un alcanfor sintético. Algo muy extraño es que el alcanfor sintético es un disruptor, mientras que el alcanfor natural no lo es. A pesar de que molecularmente son iguales, el origen y la forma que se llegó para obtenerlo son diferentes. Una es muy natural y la otra es muy sintética. Exactamente. Esa obtención que tú dices es donde también en otros procesos de otras sustancias es donde aparecen las famosas dioxinas exactamente, que son que son derivados. Son derivados y son nocivos, obviamente. Y que caen, digamos, al resultado final, al producto que se está obteniendo. Obviamente, por una razón, porque todo el mundo cree que el alcanfor va a ser 100% alcanfor en ese caso, pero no. Vais a ver que las sustancias químicas por lo general nunca son al 100%. Siempre son un 98% de pureza, un 95% de pureza. Entonces, ¿qué es ese resto? Son impurezas. Y esas impurezas son precisamente las cosas que dice Elena. Dioxinas y una serie de sustancias que pueden llegar a ser nocivas. Entonces, y la putada es que esas sustancias nocivas en muy pequeñita cantidad hacen mella en el organismo. Claro. Entonces, y aquí, Pablo, me gustaría que esto viene bien para hilar con las famosas aplicaciones de búsqueda de ingredientes y de productos saludables o no, que muchas veces son una ayuda, y no digo que no, pero otras veces son una confusión, porque claro, sí. Si tú le metes ese alcanfor con el nombre que tenga a la... Camphor. La gran putada que hay, ¿sabéis cuál es? La gran putada que hay, que todavía no se consiguió que se pudiera poner en el INSI, agregar en el INSI, es diferenciar cuando las sustancias son sintéticas y cuando son naturales. Llegar. Entonces, esa aplicación, según la información que le hayan metido, te va a decir que ese producto no es apto porque tiene una sustancia que no es apta.
Exacto. Cuando a lo mejor tu alcanfor es totalmente natural y totalmente inocuo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces Por ahí, eso ahí viene el hay problema. que Entonces informar. la única solución que hay es el famoso asterisco. O sea, si tú pones en el INSI de un producto y ves que tiene un asterisco al costado, ese ingrediente específico, busca ese asterisco porque seguramente te va a explicar que deriva de una sustancia natural o que es natural. ¿Vale? El alcanfor, yo cuando hago formulaciones siempre a terceros, o sea, tú sabes, Elena, porque es formulado para ti, yo siempre digo de que es importante utilizar esos asteriscos porque es la única forma que tenéis vosotros de poder entender cuando un producto deviene de un producto natural, ¿vale? Entonces, la mejor forma es entender que ese alcanfor es natural y no sintético, ¿vale? Pero Yo creo es la única forma porque es camfor, o sea, de hecho, tiene el INSI, el EGNEC y ¿cómo se llama? Y el CAS es el mismo, pero uno es sintético y el otro es natural. Y lo bueno es determinar cuándo es sintético y cuándo es natural, porque después de todo, si buscamos una cosmética natural, que sea natural de verdad, ¿no? claro, pero aquí también, aunque lo has explicado muy bien y quizás sea suficiente, pero por insistir un poco más para que las personas lo tengan claro, cuando la gente te dice, pero no puede ser todo natural, en muchos productos sí, Sí, en otros, y aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, de mis champús. Mis champús tienen tensioactivos que evidentemente son sintéticos, pero claro, pero no son explícanos, sintéticos, no son explícanos esto, sintéticos. Ojo, explícanos, ojo. explícanos. Ahí hay una fina línea. Hay una muy fina línea que hay que entender perfectamente. Por ejemplo, hablemos, Perdona, encima tu shampoo Pablo, justo, sí, perdona, para los que no sepan, el tensioactivo es esta sustancia que se pone en un gel o en un champú para obtener la espuma y para hacer la detergencia. exactamente, eso sería un tensioactivo, genera una tensión superficial y por esa tensión limpia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo tú tienes betaína, cocoglucoside, desilglucoside y laurilglucoside, si no me equivoco, ¿vale? Tengo tantas fórmulas también en la cabeza de tanta gente que ya no me acuerdo muy bien de todas las fórmulas, pero vale, específicamente el tuyo sé, porque lo tengo clarísimo que tiene esas cosas. Si me confundo me dice, No, no, ¿vale? Pero me parece que sí. está bien. Vale. Entonces, entendamos una cosa. ¿Qué es la betaína? Vamos a empezar desde la betaína, ¿vale? Porque por ahí esto te puede ayudar también a ti a que la gente entienda que el producto tuyo sí es 100% natural, ¿vale? ¿Qué es la betaína? La betaína es la trimetilglicina. O sea, el nombre real es trimetilglicina. Betaína se llama, ¿por qué? Porque la primera vez que se descubrió, que fue allá no me acuerdo si fue en 1950 o por ahí, no me acuerdo bien, la primera vez que se descubre en la remolacha azucarera, ¿vale? Y la remolacha azucarera en latín es beta vulgaris. Por eso es betaína, por beta vulgaris, que es el nombre ¿cómo se llama? De la remolacha azucarera. Se descubre ahí, de forma natural. O sea, la trimetilglicina existe de forma natural en el jugo de la remolacha azucarera. Y también se vuelve, o sea, con el paso del tiempo se descubre que también está en el coco, en la pulpa del coco. Cuando se hace la presión del coco para extraer por una parte el aceite y por otro lado el jugo, se obtiene precisamente también de ahí la betaína. Por eso es betaína de coco, ¿vale? O cocobetaín. Entonces, pero, existe una forma diferente, esa es más cara. De hecho, tú lo sabes porque la pagas bastante bien a la betaína. Esa es más cara. ¿Por qué? Porque hay muy poca cantidad de betaína, tanto en la remolacha azucarera como en el jugo del coco. Y si bien hay una producción muy grande en Europa de la remolacha azucarera, claro, obtener la betaína de allí, francamente, es bastante más cara. Pero es natural, que es lo bueno que tiene. O sea, no se hace ningún proceso, lo único que hace es se decanta de forma física, se decanta esa betaína, se extrae, se rehidrata de vuelta con agua y por eso es líquida. Porque en realidad la betaína es como si fuera un polvo, son como cristalitos blancos, ¿vale? Entonces, pero también existe una betaína que no es natural, que es sintética. ¿Por qué? Porque utilizar la betaína natural implica encarecer el producto. Y tenemos que entender que si la cosmética natural tiene un precio, es precisamente porque lo vale. Porque obtener esa clase de sustancia de forma natural es muy difícil. Entonces, por eso la mayoría habla de que tienen cosmética natural y en realidad no tienen cosmética natural, porque están utilizando un sustituto de la betaína que si bien se llama igual, y vuelvo a repetir, se vuelve a llamar igual,
¿vale? Es sintética. ¿Cómo se obtiene? Muy fácil. En la reacción del ácido cloroacético con la trimetilamina. En la unión de esas dos, cuando se hace por medio acuoso a temperatura, se obtiene un derivado que es precisamente la betaína. Pero es sintética, ¿vale? Y estamos hablando de un ácido cloroacético con una unión, con una reacción, perdón, que hace con la trimetilamina. Entonces, esa no es natural. Y no es natural en lo más mínimo, ¿vale? Pasa un proceso químico bastante bruto para poder obtenerla. Entonces, ¿qué pasa? Esa es baratísima. Es súper, súper barata. Entonces, claro, tú imagínate entre comprar a casi 7, 8 euros el litro de betaína natural y pagar 2 y pico la betaína sintética, pues, ¿qué van a hacer las empresas? Venga, si total en el INSI dice betaína. ¿Me entiendes? Claro, Entonces ahí... Claro, esto es lo que intento explicar a los clientes, ¿no? Que tú puedes hacer la misma fórmula abaratando mucho si por ejemplo, escatimas en la materia prima, ¿no? Si vas a lo más barato. Ahora bien, el resultado nunca va a ser el mismo. No, jamás. Claro. O puedes tener un resultado igual, el problema es qué suceda con el paso del tiempo de utilizar ese producto. Claro. ¿Me entiendes? O sea, qué no sucede en el organismo con el paso del tiempo. Claro. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Miren, duros a 4 pesetas no hay, ¿vale? O sea, eso no existe. Entonces, cuando a ti te dan un producto natural que es demasiado barato, yo correría por la puerta de atrás, ¿vale? O sea, porque un producto natural nunca es barato. Entonces, hay que entender que también no es que es caro porque se te ocurre a ti o porque se me ocurre a mí que lo sea. Es caro porque tiene una serie de procesos y en el medio, a diferencia de los sintéticos de este tipo, el sintético lo hace una mega empresa gigante, ¿vale? Gigante, enorme, que consume enormes cantidades de energía, mientras que lo otro lo hacen pequeñas empresas familiares. Entonces, cuando tú pagas un cosmético natural, lo que estás pagando también es algo justo. Claro. ¿Vale? Claro. Es un comercio justo. Es sostenible, ahora que todo el mundo se llena la boca de hablar de sostenible y sin embargo siguen comprando esos productos sintéticos. Entonces, es como que hay una doble vara, ¿vale? Que se mide con un doble rasero. O sea, por un lado estamos todos muy felices con que todo sea ecológico y bio y super guay del Paraguay, pero por el otro lado no estamos dispuestos a pagar lo que vale. ¿Vale? Es como los huevos. Vas a comprar los huevos y tú ves el huevo de gallina feliz que te vale los 10 huevos 4 euros y el huevo 1E, perdón, que te cuesta la mitad. Y van y compran el de la mitad. Y tío, después no te quejes si te agarra un cáncer. ¿Me entiendes? O después no te quejes si te cae mal el huevo. O sea, te va a caer mal porque no quisiste pagar. Entonces, es un poco como, yo siempre digo, esto no es pobrecito el consumidor. Esto es consumidor espabila. Y empieza a usar esto. Es lo que queremos, dar información, que la gente tenga cuanta más información, todos, que tengamos cuanta más información. Totalmente de acuerdo, eso es lo que debe ser. Después, luego elegir. Pablo, y volviendo un poco a esta comparación, digamos, otra de las cosas que hablaban en estos reportajes, en estos escritos que estuve leyendo, hablaban de los conservantes, ¿no? Decían, un cosmético sí o sí tiene que llevar un conservante porque si no, pues bueno, se contamina, se estropea. Entonces, en cosmética natural, yo, por ejemplo, en concreto, tengo productos que no llevan conservantes naturales, pero no llevan conservantes sintéticos. Exacto. Esto engancha, Elena, esto va a enganchar un poco con lo que te dije antes. La mayoría de los profesionales que se están dedicando ahora a hacer los expedientes de seguridad de los productos cosméticos vienen de la vieja escuela. Vienen de la escuela en la que los productos, y vamos a ser sinceros, sabéis que soy muy sincero, o sea, no os vais a aterrar por lo que voy a decir. Los productos convencionales, por lo general, suelen ser una puta mierda. Así de sencillo. ¿En qué sentido? Muy sencillo. Cuando tú buscas cómo está compuesto en el INSI, te dan ganas de llorar. Porque francamente te dan ganas de llorar. Te ponen agua, ¿vale? Y un aceitito eco y bio, un aceitito esencial eco y bio, un tensioactivo que esté permitido por la compañía y arreando que gerundio. Y ahí tienes una crema espectacular para la cara. Bueno, eso es un cosmético mal hecho.
Y si sigues leyendo en el INSI, claro, como no tiene nada, porque no tiene nada, entonces necesitas un conservante para eso. Claro. Porque estás haciendo una emulsión de un aceite vegetal que se va a oxidar con mucha facilidad porque el agua es H2O, ¿vale? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a oxidar, se va a echar a perder, se va a llenar de bacterias, se va a llenar de hongos y demás cosas. Entonces, ¿qué necesitan? Meterle, por más que sea natural, ¿vale? Por más que el origen sea natural, le están metiendo un conservante, ¿vale? El benzilbenzoate, ¿cómo se llama? Que le suelen meter dentro, tío, no es necesario. ¿Por qué? Por una sola razón no es necesaria. Porque si tú formulas como corresponde en fórmula natural, o sea, si haces formulación natural de verdad y comprendes muy bien cómo están compuestos los elementos, no vas a necesitar un conservante extra, porque los propios elementos actuarán como conservantes. Por ejemplo, para poner un ejemplo así muy sencillo, ya sabe que a mí me gusta dar ejemplos que la gente la pueda entender y que sea fácil. Vamos a hacer de cuenta que queremos hacer una crema antiedad, ¿vale? Y en esa crema antiedad yo os propongo lo siguiente. Vamos a utilizar un aceite vegetal de, no lo sé, ¿qué le quieres poner? Por ejemplo, vamos a ponerle pepino o jojoba, ¿vale? Le ponemos un aceite vegetal de jojoba, le vamos a poner una tintura de mirra, ¿vale? Escuchasteis bien, una tintura, o sea, le estoy poniendo alcohol, ¿eh? Sufran, les estoy poniendo alcohol. Y les estoy poniendo alcohol en un 10%. Exacto. Le vamos a poner alcohol en un 10%. ¿Por qué? Porque la tintura, para poder hacerla, necesitas alcohol. Y nadie se muere por el alcohol. Después ya contaré y explicaré por qué. Pero basta de la tontería del alcohol también, que telita. Entonces le pongo una tintura de mirra. La mirra sirvió en la época faraónica para que podamos ver en el museo las momias de los faraones. Si duraron las momias durante 6.000 años, fue gracias a la mirra, gente. Entonces, si ya le estoy poniendo a mi cosmético una tintura con mirra, ¿qué me hace pensar que esa mirra no va a conservar? Claro. ¿Vale? Espera, que todavía esto sigue. Un muy buen, un muy buen aceite esencial que le podemos agregar a esta crema antiedad es, por ejemplo, el aceite esencial de olíbano, que sería el incienso. Más de lo mismo. Estoy agregando un aceite esencial que conservó a momias a lo largo de muchísimos milenios. Entonces, si conservó esas momias durante tantos milenios, ese aceite esencial, además de aportar todas las virtudes que tiene como como se llama, eliminador de radicales libres, como antioxidante y demás, y regenerativo de la piel, además me está aportando la conservación de nuestra fórmula. Entonces, si uno ya le está poniendo cosas que conservan, ¿por qué me tengo que enfrentar a ponerle un conservante externo? Porque lo diga el que hace el expediente de seguridad, que no tiene ni puñetera idea de nada de eso, porque solo hizo expediente de seguridad de cremas y de productos cosméticos convencionales. Entonces, como el convencional se le pone, ellos lo ponen por si acaso. Yeah. No, tío, usa la cabeza. Entonces, lo que está exigiendo la cosmética natural hoy en día es que los profesionales se restauren y entiendan que evolucionan o se caen. Entonces, claro. Cuando ellos entiendan que si argumentan correctamente un expediente de seguridad no es necesario ponerle un conservante extra, porque hay algo que se llama challenge test. Si pasa el challenge test, no tengo por qué ponerle un conservante extra. Ese es el error. Y ojo, también hay muchos que hacen expedientes de seguridad que mienten a sus clientes y le dicen que es obligatorio poner un conservante. No, perdón, no es obligatorio poner un conservante. Si la fórmula demuestra poseer conservancia per se, no es necesario. Porque lo que no quieren hacer es argumentar, que es diferente. Porque argumentar implica escribir. ¿No? Para eso se hacen las pruebas y los análisis. Exactamente, para eso se hacen. Si pasan esas pruebas, entonces significa que no es necesario agregarle un conservante extra, porque no te equivoques. No significa, el hecho de que yo no le agregue un conservante extra, no significa que no lleve conservante per se, porque lleva conservante de forma natural. Claro. Ahí está la diferencia. Lo que pasa que la mayoría de profesionales no quiere evolucionar, se quieren seguir quedando en lo que estaban cómodamente sentados. Y da mucho miedo salir de la comodidad, ¿vale? El área de confort es una de las cosas más difíciles que tiene el ser humano para salir de ese área de confort. Entonces, es un poco el problema que estamos teniendo hoy dentro de lo que son expedientes de seguridad. O sea, y tú lo sabes, que, vamos, tú has pasado por varios laboratorios y te han vuelto loca hasta que encontraste el correcto y el que hace las cosas bien.
Entonces, ahí está el punto. Y también es verdad que hay mucha cosmética natural que salió como setas, ¿vale? Y que en realidad no tienen ni idea de cosmética natural. Y como van a un laboratorio, se la fabrican y ellos dicen que tienen cosmética natural. Sí, y tienen cosmética natural mala, ¿vale? Sí, sí, sí. No tienen cosmética natural buena. ¿Por qué? Porque tampoco quieren pagar una formulación lo que vale. Porque Yo no es lo mismo aquí, mezclar agua, no sé, por decirte algo, agua, vitamina C y un tensioactivo con ocuparse de buscar la vitamina C, en qué fruta hay gran cantidad de vitamina C, agregarles extracto en vez de agregarle la vitamina C, buscar en vez de buscar un agua, ponerle un buen hidrolato, ¿vale? Y en vez de buscar cualquier sustituto, tratar de utilizar la cabeza para saber de forma natural dónde está. Pero es lo que te decía antes, ¿cómo vamos a exigir que hagan una cosmética natural buena y que funcione si en realidad nunca hicieron ni botánica? Entonces, si tú no hiciste botánica, no estudiaste botánica y no te dedicaste a hacer extractos naturales, muy pocas veces vas a saber cómo utilizar esas cosas dentro de tu cosmética. Y sí, muy difícilmente vas a poder hacer una buena fórmula. esto es un poco lo que a mí me pasa, ¿no? Que en algunos productos el primer ingrediente que aparece es agua y claro, Pero es un esto, error. claro, puede parecer como otros tantos cosméticos que es verdad que tienen agua y luego le echan 2 gotas de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, Totalmente yo de acuerdo. a mis clientes siempre les explico, digo, ese agua es con ese agua hacemos las decocciones, hacemos los extractos, o Es sea, que ahí está el error. Tú fíjate qué incoherencia, ¿no? Tú piensas esto. Resulta que si tú en vez de... Tú escucha esto, porque esto te va a flipar. Si tú en vez de poner agua, ¿sabes que podrías poner, por ejemplo, hidrolato de rosa? sí, Y sí, sí, lo sé. hervir con el hidrolato de rosa, a pesar de que el hidrolato de rosa se va a destruir con ese hervor, ¿vale? Ya no pones agua, ya pones rosa, damascena, flower water. Sí, Entonces, como dice rosa, damascena, flower water, ya no suena tan mal como agua, ya, pero tiene 25 veces menos de principio activo que esas decocciones. claro, sí, ¿Me sí, entiendes a lo que voy? sí, Entonces, como tú eres una persona coherente, ¿vale? Dijiste, no, no voy a engañar al personal. Vamos a poner la decocción de agua. Y si hay que poner agua, se pone sí, agua. Pero créanme si les digo que ese agua no es agua, claro, ¿vale? sí, hay Ese que agua está explicarlo. cargadísima de principio activo. Muy diferente a poner agua desmineralizada o agua desionizada, como suelen poner en una receta común y corriente o en una fórmula común y corriente de las que hay dando vuelta y que dicen ser naturales. Sí, vamos a empalmar un poco con el tema del alcohol, Pablo, que en el último directo que tuvimos comentaste que querías hablar de ello y creo que hoy viene mucha colación porque realmente está muy demonizado. Yo tengo productos que tienen alcohol, utilizo algunos productos que llevan alcohol y hay que explicar ya de una vez por todas qué pasa con el alcohol, ¿no? Bueno, el alcohol lo que pasó fue... A ver, el alcohol tiene una particularidad. El alcohol viene de mucho tiempo. Allá por los años 70, una mega compañía de cosmética, que todo el mundo se puede imaginar quién es, decidió de que había demasiados competidores en el mercado, ¿vale? Y que todos utilizaban hasta esa época para poder hacer los extractos alcohol, ¿vale? Si nosotros nos vamos a una tienda de los años 70 y vemos el INSI, vamos a ver que en el INSI todas decían alcohol. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría utilizaban alcohol, no solo como conservante, sino como medio extractor del principio activo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Por esa época, en realidad un par de años antes, esa mega empresa, durante 2 años seguidos, soportó una campaña contra el alcoholismo. ¿Escucháis bien? Alcohol es una cosa, alcoholismo es otra. El alcoholismo es el vicio y la enfermedad de tomar alcohol y que te haga daño. Pero como ellos soportaron durante tantos años esa campaña, hay una campaña muy fuerte en Estados Unidos respecto a lo que era el alcoholismo y lo mala que era, ¿vale? Cuando ellos salieron al mercado con su producto libre de alcohol, ¿entendéis por dónde voy? Un producto, una crema libre de alcohol, pero previamente le hicieron PNL a todo el mundo con que el alcohol era malo, ¿vale? Pero el alcohol era malo para beber, no para ponerlo en la piel, y mucho menos en la proporción que lleva una crema. ¿Sabe qué significó eso para esa empresa? Aumentar casi
un 220% su facturación. ¿Por qué? Claro, vender Porque todos los demás que tenían alcohol en sus cremas dejaron de vender porque esta gente pensaba que el alcohol era malo para la piel. Y hoy hay un montón de papas fritas dando vuelta que dicen que el alcohol es malo para la piel. Bueno, pues aquí tenéis a una persona que sabe mucho, mucho de química, que os puede decir que eso no es así. Y que puede invitar a cualquiera de estos que defienden que el alcohol en las cremas y el alcohol en los cosméticos es malo, para que vengan y me discutan de forma científica, por favor, de forma científica, que me discutan de que el alcohol es malo. El alcohol no es malo si no se sobrepasa un 20% en el producto, y nunca llega al 20%. Nunca. Nunca se llega a un 20%. Entonces, si tú bajas, de hecho, aman a la glicerina y hablan de la glicerina, vamos, que es brutal, y no saben que glicerina es glicerol, es un alcohol también, y que si tú superas del 25% en una crema, actúa como desecante. Sin embargo, de la glicerina nadie dice nada. Y todos los extractos los hacen glicéricos, y eso tienen que saberlo también. Un extracto glicérico no extrae tanta cantidad de principio activo de la planta. De hecho, extrae menos del 50% de lo que sí extrae el alcohol. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque las cadenas que conforman a la glicerina no son las mismas que las que conforman al alcohol etílico, ¿vale? Como tampoco son las mismas aquellas que conforman el propanediol o el propilenglicol, o el dipropilenglicol, ¿vale? Entonces, se sabe, y pero más que sabido, y hay miles de estudios hechos al respecto y que los pueden buscar, que uno de los mejores medios extractores para principio activo de la mayoría de las plantas suele terminar siendo el alcohol o el agua. Y dependiendo de qué principio activo quieras extraer, vas a utilizar un porcentaje mayor o menor de agua o mayor o menor de alcohol. La diferencia está en que si seguimos con esta tontería de que el alcohol es malo, de que el alcohol es malo, de que el alcohol es malo, vamos a terminar todo como en la época de la ley seca. O sea, por una estupidez mental, decir de que el alcohol es malo o que un producto cosmético que lo lleve es malo. No, gente, no va por ahí. Y perdónenme, pero hasta donde yo sé, mis abuelos vivieron 100 y pico de años. Y todos utilizaban cosas que tenían alcohol. Y no murió ninguno por el tema del alcohol. Entonces no nos olvidemos de pequeñas cositas. ¿Y qué diferencia hay? Explícanos entre el alcohol desnaturalizado, el alcohol de nat, que está en algunas fórmulas, o el alcohol, el alcohol etílico. Es el mismo alcohol. En esto hay que entender que el alcohol de nat, que significa desnaturalizado, es lo mismo que un alcohol de boca, por ejemplo. ¿Qué diferencia tiene? Que al alcohol de nat lo que se le coloca es una amarguina, o sea, un principio muy amargo que hace que ese alcohol no se lo pueda beber. Sabéis que, por ejemplo, en una España o en cualquier monarquía existen lo que se llaman impuestos a los destilados, ¿vale? O sea, hay unos impuestos especiales que yo flipo que se sigan utilizando, porque si tú vas a utilizar un alcohol para hacer un cosmético, no deberían por qué cobrarte eso, porque eso se cobra para los destilados que se van a beber. O sea, un whisky, una cerveza, lo que quieras, un vodka, ¿vale? Entonces, se pusieron una serie de impuestos que son para las bebidas alcohólicas y para los alcoholes que se destinan a boca. Entonces, para que la gente no los beba, le ponen una amarguina y los desnaturalizan de esa forma. Esa amarguina, por lo general, antiguamente, se utilizaba un derivado del romero y, en otros casos, un derivado de la quina, ¿vale? Que era la quinina, que era una cosa muy amarga. Entonces, claro, era imposible beberlo. Hoy se utilizan otras amarguinas que no son tan simpáticas y tan buenas como era, por ejemplo, el derivado de la quinina. Hoy se utiliza ácido besalcónico y el ácido besalcónico está demostrado que puede llegar a afectar como un disruptor endocrino y además también te puede causar graves problemas a nivel hepático, ¿vale? Entonces, lo bueno sería siempre utilizar un cosmético que dentro de su composición, si lleva alcohol, lleve un alcohol de cereales, que son alcoholes extraídos o de cereales o de glucosa, o un alcohol, por ejemplo, de azúcar, o un alcohol de azúcar de caña. El alcohol que utilizo es alcohol de uvas, de frutas. Exacto, del vino. Exacto, de la uva fermentada. Exactamente. Entonces, ese alcohol es un alcohol que se paga una fortuna, porque francamente se paga una fortuna, pero es un alcohol que es muy, muy benigno porque no tiene esa amarguina. Entonces, al carecer completamente, no estar desnaturalizado, entonces se utiliza. Yo soy consciente que me parece que cuando formulé tus productos decidimos juntos que íbamos a utilizar ese tipo de alcohol, por más que fuera más caro.
no, y esto también aprovechamos para decirlo, porque yo no sé ahora lo que puede costar un litro de alcohol etílico normal, pero sí sé lo que cuesta el alcohol que yo compro y si el normal cuesta 1 euro, 2 euros, el que yo utilizo cuesta 15. Es que, Sí, o es que el tema 16, es, o más, el o tema es más. que encima tú buscaste que encima fuera con el sellito. Claro, Entonces, claro, si es con el sellito, naturalmente lo pagas más caro porque está pagando el sello. claro. Pero te aseguro que va a ser el mismo alcohol, o sea, es el mismo alcohol y eso es algo que tienen que saberlo también todos, porque yo hablo con muchos proveedores y sé que muchos proveedores que tienen sello ecológico y que te sacan del mismo barril el mismo alcohol. Ya. O sea, de que vamos. Pero bueno, dejémoslo Bueno, ahí. pero Eso ya es una entonces cuestión de mala administración de los sellos. ha quedado claro el tema del alcohol y espero que, no sé si las personas que están viendo quieren aprovechar para hacer alguna pregunta, pero sería el momento porque sí es verdad que es un tema que levanta muchas ampollas, el tema del alcohol. Sí, llegas a decir algo, llegas a decir que tu cosmética tiene alcohol y madre mía, vuelan Sí, cabeza. Pero es porque sí, también se sí. radicalizaron, la gente se radicalizó mucho, estúpidamente. Cuando alguien se radicaliza por lo general defendiendo una cosa que por lo general no conoce. Porque si no, una persona coherente nunca se radicaliza. ¿Me entiendes? O sea, hoy estamos llenos de radicalismos y de radicales, precisamente porque la gente se deja llevar así, como los toros con una argolla. Entonces, si tú en vez de hacer eso te pones a leer y a investigar qué es lo que haría una persona coherente, te darías cuenta que habría muchísima menos gente radical que la que hay hoy en día. Porque hoy tú le preguntas, ¿por qué no quieres usar el alcohol? ¿Sabes a cuántas clientas yo delante en la tienda? Cuando le explicas esta tontería del alcohol, te terminan diciendo, hostia, claro, pero yo pensaba que el alcohol era malo y que el alcohol hacía... No, no, no. Lo No, más no era malo. extendido es que reseca mucho. Es lo Es más una extendido. estupidez. ¿Cómo va a resecar? Pensemos en esto. Pensemos en esto. Esto es algo que hay que aclararlo. Pensemos en esto. Estamos diciendo que le estamos poniendo un 10% de alcohol. ¿Vale? Estamos poniendo un 10% de alcohol. Por otro lado, estamos hablando de que va a tener casi un 15% de aceites vegetales. Ya solamente con eso, solo con el 15% de aceites vegetales, ya destruiste la capacidad que tenía el alcohol para poder agrietar o para poder resecar la piel. Y encima de eso, agrégale que falta todavía casi un 70% de agua en esa fórmula. O sea, resulta de que se popularizaron un montón las, ¿cómo se llama? No sé si te acuerdas, y hasta el día de hoy sigue estando, no sé si te acuerdas de los, en los spas antiguamente, y ahora también se está volviendo otra vez a la moda, de la vinoterapia, de, la, de hacerse envolturas con vino y qué sé yo, pues el vino, gente, tiene un 14% de alcohol. Sí, fíjate. Sí, sí. ¿Me Bueno, entiendes? O sea, es eso no por lo el asociamos. resveratrol, que es un antioxidante muy potente y todo eso. Exactamente. Entonces, ¿veis como si empezamos a rasgar y a usar la cabeza, entendemos que no es tan terrible como muchos creen y que no es tan radical como muchos creen? O sea, también hay que entender eso, hay que diferenciar lo que son las cosas. Es como cuando te hablé antes del casco del soldado, el casco del barco y el casco de las patas del caballo. O sea, tratemos de entender que también hay ciertas cosas que tenemos que empezar a saber tamizar Sí, antes de hablar. sí, totalmente. Totalmente. Pablo, otra de las cosas que decían estos artículos era que una cosmética natural, que está muy bien, o sea, era como, yo lo que interpretaba era como, bueno, está muy bien para un bebé, no sé cómo decirte, ¿sabes? Como es muy natural, no le va a hacer daño, es muy suave y tal, pero nunca va a dar los resultados ni va a tener la eficacia que una cosmética convencional, con todos los estudios que tiene detrás, con toda la, ya sabes, ¿no? Mira, a mí me encantaría tener ahora el INSI que vi los otros días de un producto que ahora está haciendo furor en España, ¿vale? Que obviamente uno no puede decir marca ni mucho menos, pero sí puede decir el INSI, ¿vale? 110 euros cuesta un serum de 30 mililitros puesto en el mercado. Cuando yo leí el INSI, El INSI, para los que no lo sabéis, es el listado de ingredientes que todo cosmético tiene que llevar en su caja o en la botella. exacto. Entonces, el INSI, para que ustedes os enteréis,
os voy a contar exactamente cómo era, para que vosotros sepáis, ¿eh? Porque justo, o sea, es que saqué la foto porque dije, madre mía, me quiero morir. Lo que hay en el mercado y qué hago yo vendiendo mis cremas y mis productos al precio que lo vendo, porque francamente soy tonto. Entonces, el producto este lleva agua, ¿vale? O sea, agua, glicerina, o sea, glicerina, propilenglicol, que es un Fíjate. derivado petrolífero, ¿vale? Sodium hialuronate, o sea, todos sabemos que el sodio hialuronate sería el ácido hialurónico, ¿vale? Que de eso podemos hablar también bastante. Fenoxietanol, sodium citrate, potassium sorbate, citric acid. Chicos, Fenoxietanol, disruptor endocrino. exacto, bueno, estuve haciendo la cuenta de cuánto costaba fabricarlo. ¿Sabéis cuánto cuesta fabricar esta porquería? Pues me puedo creer cualquier cosa. 2 euros. No, no, porque por la tirada que tienen, esta gente fabrica unas 100.000 unidades. Wow. Cuando yo hice el cálculo, me costaba 0,35 céntimos hacer 30 mililitros, ¿vale? Y ellos lo venden a 110 euros. Esta porquería. Entonces, ¿a vosotros de verdad os parece que este INSI puede llegar a hacer algo en el organismo realmente? ¿Puede llegar a curar? ¿Puede llegar a hacer? No, hace un efecto parche. Me lo pongo y tengo la sensación de que me estiró la cara. Cuando lo dejo de usar, me vuelvo otra vez a tener todas las arrugas. Cuando en realidad, en vez de usar el ácido hialurónico, que tan pesado estáis con el ácido hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular, lo que tenéis que hacer es dejar de ser vagos y no transformar a la piel en vaga, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una forma que es de forma natural que tu propia piel se ocupe de generar esa sustancia. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de formulistas no tienen ni puñetera idea de cómo hacer de forma natural para que tu piel lo genere. Y hay una forma muy sencilla, y es cola de caballo y centella asiática, gente. Un extracto de cola de caballo y un extracto de centella asiática hacen que tu cuerpo se ocupe de fabricar lo que se tiene que fabricar. Vía tópica, inclusive. Porque lo que afecta es a los Claro, fibroblastos, lo que son los primero que has encargados. dicho sería tomar la infusión. Bueno, hay dos partes. Ahí tenemos que entender dos cosas. La piel es un organismo, es un órgano que funciona perfectamente y que absorbe parte de los principios activos que uno le pone, naturalmente, porque si no, mis cremas y tu fórmula y todo lo demás no estaría funcionando. Y son un éxito, ¿vale? ¿Por qué son un éxito? Pues porque la piel también absorbe. Yo siempre digo de que la cosmética es vía interna y vía externa. O sea, es las dos cosas. De nada te va a servir una crema antiedad si tú le metes al cigarrillo, al whisky doble y no duermes nada. Claro. ¿Vale? O sea, no te va a servir para nada. Entonces, todo conlleva un hábito. O sea, tú tienes que tener el hábito de ponerte una crema antiedad, pero también el hábito de saber qué es lo que estás comiendo. ¿Por qué? Porque casi todo el material que llegue a tus células va a llegar por la ingesta, ¿vale? No por lo que te pongas, sino por lo que comes, ¿vale? Entonces, dijéramos, las cremas, las lociones, los tónicos, todo lo demás, sirven muchísimo para proteger la piel, para repararla, para reestructurarla, para ayudarla a generar todo lo que necesita para que precisamente esté sana. Puedes quitar arrugas, puede actuar como quelante para eliminar metales pesados que están en superficie de la piel. Para todo eso puede servir, pero eso implica el 10%. Claro. El 90% restante es lo que comes. Es lo que comes. Y ese también es un engaño típico de que no, es que en realidad el cosmético te pones esto y ya todo lo que era oxidativo en tu cuerpo se elimina. Gente, la piel tiene milímetros y tenemos bastante más adentro. Si no nos funciona bien el hígado, no vamos a tener una buena piel. Si no nos funcionan bien los riñones, no vamos a tener una buena piel. Total. Si no nos funcionan bien los intestinos, mucho menos. Sí, Entonces, y esto me lleva un poco a que es la cosmética que a mí me gusta, ¿no? Y que también me apetecía que lo explicáramos, que es, yo hago un poco el símil con la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay algunas sustancias que el cuerpo no asimila si se las das por fuera, ¿no? Ciertas vitaminas. exacto. O sea, tienes que ayudar, es como lo que se suele decir, como tomar precursores para que el propio cuerpo genere, por ejemplo, el colágeno, la elastina, cualquier cosa que te esté faltando, ¿no? Entonces, la cosmética que a mí me gusta, la que yo defiendo, es precisamente la cosmética que ayuda a que la piel se reequilibre, a que empiece a
a volver a generar, a reforzarse, a defenderse, no a ponerle un parche que te deja el pelo, en mi caso, muy bien 5 minutos, pero a la media hora vuelve a estar el problema, ¿no? Exacto. Esto es posible, Pablo, se puede hacer una cosmética así. To- Total y absolutamente. De hecho, la cosmética que yo hago y formulo, la cosmética que yo vendo y la cosmética que le formulo a terceros y demás, es una cosmética de ese tipo. Yo lo que siempre digo es eso. O sea, yo, por ejemplo, yo no le pongo ácido hialurónico en una crema antiedad. No, ni loco. Yo lo que quiero es que los fibroblastos, que son los que se ocupan de generarte, son las células específicas que se ocupan de generarte precisamente la elastina y el colágeno en la piel, ellas tienen que trabajar por sí mismas. Entonces, ¿qué hago? Lo que te dije antes, le agrego un extracto de cola de caballo que tiene gran cantidad de sales de silicio, que es lo que necesitan los fibroblastos para generar la elastina y el colágeno. Y para despertarlos, porque a determinada edad esas sustancias, esas células específicas se empiezan a adormecer, para despertarlo tienen los centellócidos, que se ocupan de despertar esas células y de regenerarlas. Entonces, si tú le das la comida, si tú las despiertas y encima le das la comida, obviamente van a generar por sí mismas la esponjación de los fibroblastos y lo van a transformar en colágeno y en elastina. Eso es lo que no entiende la gente. Si tú se lo agregas, además hay que pensar en algo. El hecho de que yo le ponga ácido hialurónico a un cosmético, o que le ponga, en peores casos que todavía se ven cosméticos por ahí que dicen, es que tiene colágeno. El colágeno no te va a servir para nada, porque el colágeno solamente lo puede generar tu cuerpo. Y mi colágeno, el mío, el que genera mi cuerpo, es diferente al tuyo. O sea, ni siquiera tú me podrías dar colágeno a mí. ¿Por qué? Porque el colágeno se sintetiza a partir de células específicas, y las células específicas utilizan la cadena de ADN para saber cómo formar el colágeno que favorece a tu cuerpo. Entonces, tu colágeno es diferente al de cada una de las personas. Así como ninguno tenemos el mismo ojo, ¿vale? Pues ninguno tenemos el mismo colágeno, porque va a depender de nuestro ADN. Entonces, cuando la gente empieza a entender estas cosas, empieza a entender también que esos productos que se le agregan a los cosméticos empiezan a ser una tontería, porque son pan para hoy y hambre para mañana. Y se pueden hacer excelentísimos cosméticos con cosmética natural, mucho mejores que los convencionales, pero mucho mejores. Precisamente porque se utilizan extractos, muchos extractos. ¿No parece raro que un cosmético, supuestamente una gran crema antiedad que vale una fortuna en el mercado, sea blanca? Yeah. Es blanca. No tiene nada. O sea, dentro no tiene nada. Muchos de los principios activos naturales tienen color, tienen olor, tienen textura. Y es como que la gente, si ve una crema que es color marrón o una crema que es color verde, es como que no les gusta. Bueno, gente, lo siento mucho. Bueno, Si queréis peras, y vais a ir un peral, ¿no? Pablo, Pues vale, si queréis natural, va a tener color y olor. Pablo, a mí hay más de un peluquero, y más de 2 y más de 3, que ha rechazado, cuando le he presentado la línea, la ha rechazado diciéndome que era excesivamente natural. Joder. O sea, te echo de mi empresa porque eres excesivamente bueno y honrado. ¿Me entiendes? Sería una cosa así. Pero esto es así, es que me Flipante. Bueno, pasa. pero eso habla de una culpa que tenemos, tanto nosotros como esos peluqueros. No educar al usuario, Claro. es una falta total. Pues eso es lo que estamos haciendo con estos directos. Exacto. Yo, Elena, tú me conoces, tú sabes que yo soy el ser humano más huraño que existe sobre la faz del planeta. Y voy a ser súper sincero, no soy de los que me gusta estar con gente, no soy de los que me gusta, o sea, ya muchos me conocen ya. Soy una persona que soy difícil de llevar, por así decirlo, ¿vale? Porque me gusta mucho la investigación, me gusta mucho el desarrollo y todo lo demás, y la verdad que no me llevo muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Me di cuenta que es un error. ¿Por qué? Cuando hacen un curso conmigo se flipan y se quedan súper encantados porque creen que soy una persona espectacularmente buena, que siempre estoy de buen humor, pero tú has sufrido mis berrinches, ¿me entiendes? O sea, tú sabes lo que fue formular conmigo. ¿Por qué? Porque no soy tan guay del Paraguay cuando estoy en mi casa y cuando hablo con determinada gente. Me cuesta mucho eso. ¿Qué entendí yo? Que os salía a hablar, o salían otros farsantes a hablar y a decir que hacían cosmética natural. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ahí fue cuando decidí, vale, a todos los abiertos que pueda ir, voy a ir y me voy a poner, porque me estoy dando cuenta que están engañando un montón al usuario. Claro. Están engañando al usuario. Y gente que hace cosmética natural que engaña a los usuarios.
gente que tiene una cosmética natural malísima, porque es malísima, porque así como es tan mala la cosmética convencional, hay mucha cosmética natural mala. Y esa cosmética natural mala es la que hace que estos hablen. Porque cuando la compran y la usan, es una porquería. Claro, Entonces, aquí hay yo las dos cosas. voy a ser un poco abogado del diablo, porque claro, yo por ejemplo, si alguien me pregunta y me enseña 2 incis, siempre voy a preferir esa cosmética natural, por muy poco efectiva que sea, que al menos no tenga ningún ingrediente que pueda ser nocivo. Sí, exacto, totalmente. Por eso te digo, pero también es lo que te digo, Elena, también si queremos comprar, si queremos usar una buena cosmética, vamos a ser sinceros. Cuando uno quiere comer jamón, y vamos a ser sinceros, cuando yo voy a comprar jamón, ¿qué hago? ¿Compro el jamón de 1,20 €? De cerdo No, cuando feliz, quiero... lo compras de cerdo feliz. Claro, yo lo compro de un bichito bonito, que haya sido feliz por las praderas, ¿me entiendes? Y me voy a comprar un jamón que sea la leche. De hecho, no me gusta el jamón, me gusta más la paletilla, ¿vale? Pero bueno, como eso es un gusto, porque es como menos seca. Pero voy a comprar una que sea de cerdo ibérico, 100%, y que sea un bicho que haya estado suelto en la era y que nadie le haya ido a molestar más que para clavarle el puñal para hacer el jamón, ¿me entiendes? Pero a ver, vamos a ser sinceros, también esto de que lo políticamente correcto, tío, sí, los jamones no salen de los árboles. El jamón se mata a un cerdo y se hace un Y de jamón. las Y a mí plantas también, tú las compras plantas otras también, porque plantas. ya va a salir, espérate que no salga, el ejército de salvación a las plantas, de que las plantas tienen sentimiento y que no se puede hacer cosmética con plantas porque las hacemos Bueno, daño. ¿Me yo entiendes? Porque creo que ya hay de todo en la viña del yo creo Señor. que lo que hay que hacer es hacer las cosas con ética, con respeto, Total, respetando los totalmente de ciclos de la acuerdo. tierra, respetando las plantas, respetándolo todo, y al Porque animal y a todo. también hay otra cosa, y esto lo quiero decir, porque es muy importante. Cuando pedimos sellitos, ¿vale? Tú sabes que yo con los sellos estoy peleado, y muy peleado, y tengo por qué. Y me encantaría algún día poder hablar con alguien de los sellos para que venga y me expliquen varias cosas. Pero también hay una realidad, gente. Pedimos sellitos, y lo que no estamos entendiendo también cuando pedimos esos sellitos, que atrás de esos sellitos muchas veces hay una multinacional enorme que puede pagarse esos sellitos. Entonces, ¿qué sucede? Una familia de campesinos normales, comunes y corrientes, que tiene un campo de lavanda, que tiene 2 o 3 hectáreas nada más, no se puede permitir un sello. Y ponen abono natural, cuidan la planta como si fuera su vida, porque es su vida, porque es su medio de sustento, ¿vale? Y están acá, al lado. Pero eso no los podemos comprar porque no tienen el sellito, Sí, sí, ¿vale? totalmente. Entonces, ojo también con eso, porque también hay gente que tiene sellito y hace las cosas muy mal. Sí, Y sí, eso no lo estamos viendo. totalmente. Y como tiene los papelitos firmados y cumplimentados correctamente, la entidad que entrega el sello dice, ¡ay, bravo, tiene todos los papelitos! Bien, papelitos, papelitos, punto. Pero lo único que tiene son papelitos. Sí, sí, Porque después, total. alma atrás de eso, no hay. Porque viene un camión gigante, lleno de lavanda, lo meten en un tubo, hacen una destilación asquerosa, pasando por ahí toneladas de vapor caliente hirviendo, sacan el aceite esencial y como viene de un cultivo ecológico y como no se utiliza ningún derivado petrolífero y como no se ve, tiene un sello eco. Qué sé yo. Y después el otro, que la recoge en la directamente no tiene cabida. Creía que se me había cortado, perdona, se me ha ido la imagen por un Sí, momento. se te había tildado un poquito, vi que se tildó ahí, no sé si habrá Sí, salido. no, pensaba, digo, Pero, ay Dios mío, que nos han cortado, pero no, ha debido pero, ser que no. también, pero también hay que pensar un poco en eso, que cuando pedimos cosas, ¿por qué no hablamos de naturaleza y punto? ¿Por qué Sí, siempre tenemos que hablar de que todo tiene que tener un sello, todo tiene que no, tener totalmente, una condición? totalmente. Tío, hablemos de una cosa, cuando se habla de natural, natural tiene una sola palabra, es natural. Después, si vos querés ponerle un sellito para decir que además de natural no sé qué es, vale, perfecto. Cuando tú trabajas con proveedores y que no solo son revendedores, son gente que produce su propia tierra y que hace sus propias cosas, y cuando trabajas durante mucho tiempo con ellos, los conoces y les conoces las manos. Y sabes que ese señor va a poner lo mejor de sí para tener un producto natural excelente. Y a mí no me hace falta el sellito para saber que ese producto es bueno. También está eso, porque encima es proximidad. Después resulta que tengo una clienta que tuvo que comprar el aceite del aceite de romero
en Francia porque era mejor y era más guay porque tenía un sello ecológico. Claro. ¿Desde cuándo el romero de Francia es mejor que el de España? Cuando es la tierra del romero. Claro, Y hablamos de cercanía. pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Que no todos tampoco tenemos ni tu nariz ni tus conocimientos. Entonces, a mí... Hay que empezar a tenerlo. Claro, exactamente, pero eso que a mí me pueden meter un aceite esencial por súper bueno y a lo mejor sí voy a notar alguna diferencia, pero no voy a ser capaz de... Y luego ya está la parte analítica, claro, cuando tú analizas Claro, ese obvio. aceite esencial A ver, que has el comentado... que tiene buen olfato, Elena, a mí me llega un aceite, a mí me llegan tú no te puedes imaginar la cantidad de muestras que me pueden llegar en la semana, de aceites esenciales de nuevos productores o de otros productores, de productores viejos que con los que yo no he trabajado, lo que sea. Me llegan todas las semanas muchísimas muestras. Yo las vuelo y ya sé si las voy a mandar a cromatografía o no. Una cromatografía de un aceite esencial no baja de los 120 euros, 130. Yo no voy a mandar una cromatografía para ver a ver si ese aceite esencial está perfecto si no pasó primero mi nariz. Y te puedo asegurar... Por explicar a la gente, perdón. sería el Sí, análisis... la cromatografía es un análisis que se hace en un cromatógrafo que lo que hace es, a ver, voy a ser muy bruto para hacerlo fácil y entendible, es coger el aceite esencial ese y se pasa por un aparato, que el aparato lo que dice es específicamente, cuando se transforma en gas, qué componentes tiene. Y dentro de esos componentes, si dentro de esos componentes hay algún volátil que pueda llegar a ser de un derivado petrolífero o que no sea natural, ¿vale? Eso es lo que hace un cromatógrafo. Entonces, con eso te enteras cómo está compuesto, primero, un aceite esencial, segundo, si cumple esos patrones de que tiene que tener tanta cantidad de alfa-pineno, tanta cantidad de beta-pineno, tanta cantidad de geraniol, tanta cantidad de esas sustancias para poder ser llamado un aceite esencial de romero, en el caso del romero. Y además también te pueden aparecer, por ejemplo, sustancias que son volátiles que en realidad están presentes en determinados pesticidas, ¿vale? Si esas sustancias aparecen es que ese romero fue tratado con un pesticida, ¿vale? O sea, pueden aparecer muchas cosas en un cromatógrafo. Sí. Pero por lo general, cuando huelo un aceite esencial y digo, vale, sí, este lo quiero, mando a hacer la prueba y la prueba nunca falla. Porque y hay que saber que ahora mismo es muy difícil, por muy ecológico que tengas todo, es muy difícil escapar de la contaminación que está... Gente, vivimos en un... a ver, hay que pensar en esto también. Europa, ¿cuántos miles de millones de personas tiene? Gente, tenéis el tamaño. Europa, el continente europeo tiene el mismo tamaño que mi país, que Argentina. Solo que en mi país hay 40 millones de personas. ¿Me entendéis? Y aquí hay 25 veces más personas en la misma superficie. Todos tienen coche, todos tienen chimenea. Hay una industrialización también brutal, que me gustaría que haya más, pero no hay. Más allá de eso hay un montón de industrialización, hay un montón de cosas de estas, eso es todo contaminante. Sí. Ustedes imagínense, yo tengo por deciros algo, yo cojo un terreno que está en Viladecans, ¿vale? Que está acá nomás de Barcelona, ¿vale? Yo cojo un terreno ahí y hago mi cultivo ecológico en Viladecans. Gente, me viene un viento del mar, sube para Viladecans, se lleva toda la mierda de Barcelona. Claro. Entonces, ¿dónde tengo yo mi cultivo ecológico? ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, también hay que empezar a usar un poco la mente. O pretendo todo ecológico, todo natural y todo super guay del Paraguay y después vivo en el centro de Barcelona chupándome todos los gases nocivos que hay por aquí dando vueltas. No, en cuanto a la materia prima o la alimentación, yo creo que no hay que volverse loco, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, pues eso, sabiendo que se está respetando la tierra, que se están... Exactamente, que se lo que está tiene que importar... las cosas bien. Aquí lo que tiene que importar es, primero, que eso no lo dice nunca ningún sello ecológico. Lo primero que tiene que importar es si hay justicia social dentro de ese producto. O sea, si esa persona que está produciendo ese aceite esencial, por ejemplo, realmente es justa con sus empleados. Si no les tiene con un látigo en la espalda para recolectar las cosas, si les paga bien. Si yo, que soy el intermediario, le pago bien a ese productor, claro, ¿vale? Si ese productor además utiliza cosas naturales para poder hacer que el terreno esté estructurado, que esté alimentado, si todo el alimento que le pone a las plantas es de origen natural, que se puede, porque se puede, y no es caro, al contrario, es más barato. De hecho, yo flipo cuando ponen de que, o sea, tenéis que saber también de que cuando algo es ecológico,
El precio es el sobreprecio que pagáis, es por el sello. Porque por lo general no se utilizan pesticidas. Si yo no utilizo pesticidas, no utilizo, ¿cómo se llama?, herbicidas, no utilizo ningún sintético y no estoy comprándole a la gran farma nada para ponerle, pues debería ser más barato, ¿no? Sí. O por lo menos mantener el mismo precio. Entonces lo que hacéis es pagar un sobreprecio para que alguien venga y diga, sí, esto es natural. Y la mayoría de veces, los que miran si es natural o no, si es ecológico o no, si respeta o no, no saben diferenciar propanediol de propilenglicol. No, Pablo, me da miedo que nos corten, que ahora sí que ya llevamos una hora. No sé Vale. si hay alguna pregunta. Creo que no. Pero bueno, si alguien luego cuando lo vea tiene preguntas, puede ponerlas ahí en comentarios, que gustosamente... Yo me quedo tranquilo porque no conozco mucho de este medio, pero vi que había muchos corazoncitos y muchas cosas super guay que parecían por acá por el costado y no sé qué son, pero bueno, me imagino que habrán sido como, vale, estoy de acuerdo o estoy contento con lo que has dicho. Sí, 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 sí. Cuchillos y puñales no De aparecieron. momento Eso no. implicará, me imagino que... Pablo, te quería contar así en Ahí plan... aparecieron, mira, ahí hay más. Te quería contar en plan anécdota, ya en los últimos minutos, que el otro día le escuché una charla a Josep Pàmies Sí, y habló que él cuando trabajaba más en el campo, que tenía muy poco pelo, se estaba quedando calvo, le salía la queratosis solar, ¿sabes? Como esas... sí, que es un mal que suele pasarle a mucha gente que trabaja en el campo. Mi padre no ha trabajado en el campo, pero era calvo y durante mucho tiempo lo tenía, que yo me acuerdo que le acompañaba al hospital porque se lo quemaban con oxígeno, con Sí, hidrógeno frío o algo así. hidrógeno, exacto. Pues contó... Nitrógeno, perdón, nitrógeno. Nitrógeno. Pues contó que él masticaba llantén y después de masticarlo se lo ponía. Sí, muy correcto. Mano de santo. Y entonces yo me he Muy acordado, correcto, correctísimo. es que me he acordado que el tónico capilar tiene llantén, o sea que creo que puede ser una gran ayuda también para esas personas que tengan ese Bueno, por eso se problema. puso también. Tú piensas que tus productos son como un reloj suizo, ¿vale? Yo no me voy a hacer a ver, son mis hijos también, entonces como que yo tengo que hablar de ellos. Qué bonitos son mis hijos, dijo la lechuza. El tema es que, claro, están muy bien pensados. El Llantén se puso precisamente porque dentro de la composición del Llantén tiene 4 principios activos que sirven precisamente para recuperar cueros cabelludos que son secos o excesivamente grasos, tienen precursores que ayudan precisamente a estimular el folículo piloso. Tienen mucha chicha tiene. Hoy creo que se cortó. Creo ¿Así? que nos van a cortar, Pablo. Sí, se va cortando. Bueno, no importa. Estoy muy agradecido que me hayas permitido explayarme, a pesar de que soy un poco así directillo. Para mí siempre es un placer y creo que hace falta que hagamos muchos más de estos, Pablo, porque se pueden coger temas sueltos y dar información, porque yo creo que cada vez hay más interés y así pues que las personas tengan información científica, información de verdad y luego cada uno que elija la opción que quiera, ¿no? Esa es la clave, que haya formación científica. No está habiendo formación científica real, no está habiendo formación en botánica, no está habiendo formación en química orgánica. Y esos son los profesionales que tenemos que exigir que hagan nuestros cosméticos. Gente que esté capacitada, no gente que por ir a un curso de un par de horas o de un par de días ya pueden formular cosmética natural. No, gente, lleva un tiempo que es brutal. Yo me preparé toda mi vida para poder hacer formulación natural 100%. Me preparé toda mi vida y estoy orgullosísimo. Pero lo que no me gusta es que venga gente que no se preparó para eso y hable de que tiene cosmética natural. Porque es un insulto para el que sí se preparó, para el que sí estudió, para el que tiene un laboratorio de 300 metros cuadrados que investiga cada día. Para eso es la cosmética natural, para tomársela en serio y no para hacer el paripe de que soy ecobio y muy natural. Son
los productos hechos así, con esa convicción y con ese conocimiento, son verdaderos tratamientos de fitoterapia. Totalmente. Para mí la cosmética, Elena, siempre te lo digo, tiene que ser, la cosmética no ha de ser efímera. La cosmética tiene que ser, como yo siempre digo, un tratamiento. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es cosmética con fundamento, una cosmética que te ayude de verdad, que cure, Eso. que ayude a mantener la piel sana, que ayude, que sea una cosmética terapéutica. Eso es lo que tiene que ser la cosmética. La en cosmética salud, natural. lo que siempre digo, Totalmente, belleza en totalmente de salud. acuerdo. Pablo, Totalmente de acuerdo. vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. A vosotros y a todos los que me estuvisteis escuchando, que hay que aguantarse a Pablo, también. Gracias. Se los agradezco mucho y nada, y pido disculpas si por ahí soy un poquito rústico, pero es mi forma de ser y tenéis que entenderme que yo estoy siempre adentro de un laboratorio, que no suelo compartir mucho con la gente. Entonces, sacaste ya la ratita, Pablo, claro, sacaste ya la ratita del laboratorio y lo pusiste ya aquí en el directo y no es muy simpático a veces. Te queremos así, te aceptamos así y nos encanta que compartas todo tu conocimiento. Así que gracias y gracias a todo el mundo y ya pensaremos la siguiente, cuál lo organizamos. Ya después de ya veremos, a ver, también sería bueno tirarles el punto a los que nos han estado escuchando, que nos digan ellos qué quieren. Y por ahí, exacto, y por ahí el próximo lo hacemos de esa manera, diciendo, vale, hay mucha gente que está pidiendo esto y hablamos de eso. Yo encantado, yo encantado de la vida porque quiero que la gente tenga este acceso, que tenga esta posibilidad y que hagan preguntas también. Que si algo les preocupa o mientras que nosotros estamos hablando, si quieren hacer una pregunta, es fantástico, porque mediante las preguntas de ellos también hay otras personas que pueden tener esas mismas dudas. Totalmente, sí, sí. Miraremos luego más despacio si hay alguna pregunta, creo que no. Y nada, eso, y podéis decirnos de qué queréis que hablemos la próxima vez. Perfecto. Gracias a todo el mundo. Un abrazo grande a todo el mundo y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Elena. Adiós.